puede estar participando. Bueno, vamos a hablar de cuán poderosa es la oración. A veces subestimamos la palabra oración creyendo que es un complemento adicional a nuestra vida cristiana. Pero quiero decirles que es de lo más importante para nosotros poder continuar este camino nuevo, esta nueva, pues, ¿cómo llamarle? Esta nueva brecha por el cual nosotros ahora ya tenemos considerado para nuestra vida presente y futura hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. De esto, de la oración, va a depender cuánto nosotros vamos a avanzar o no, cuánto vamos a seguir mejorando y creciendo en lo espiritual o no, o nos vamos a quedar en este plano, porque este plano es un plano muy denso, es un plano muy carnal, muy material. Entonces, la intención de este día es poder transportarnos y buscar ese lugar o esa dimensión o ese plano espiritual que necesitamos para poder continuar fervientemente las cosas de Dios. Si no avanzamos en esto, vamos a continuar como éramos antes y vamos a tener muchos problemas, muchas necesidades, muchos conflictos, vamos a cometer muchos errores que veníamos cometiendo antes y quizá nos asedien muchas tentaciones, muchas concupiscencias que aún no hemos podido dejar. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en este plano material. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a vivir y a tener ya una vida de oración permanente y firme, no como algo adicional, sino como algo principal, primordial para todos nosotros. Y el que aún no ha tomado decisiones va a decir, bueno, pero yo todavía no, ¿cómo le hago para poder llegar a acercarme al Señor? Todo esto lo vamos a ir viendo, hermanos, porque así también quiero que sepan que el que aún no conoce de Dios, aún no tiene a Dios, aún no se ha afirmado en Dios, aún no ha tomado decisiones de seguir a Dios, es una persona que Dios no lo escucha. Y no lo digo yo, es la palabra misma la que nos dice, y eso lo vamos a ver también. Entonces, ¿cuándo me va a escuchar? Bueno, hoy vamos a ver. Yo quiero mejorar mi vida, quiero ser más espiritual, quiero estar más cerca de Dios, que mi vida no sea monótona ni rutinaria en mi cristianismo, que no sea pesada, que no sea cansada, y que yo cumplo porque tengo que cumplir, porque es un compromiso que yo ya tomé, pero como que no hay una grande gozo, una grande alegría en ti, en tu vida, sino como que lo tienes algo de responsabilidad sin que lo goces, lo disfrutes como una nueva vida para ti. Y mientras no sea así, tenemos que luchar para encontrar esa vida que tanto necesitamos. Porque la vida espiritual, la vida del cristiano debe ser una bienaventuranza y una grande alegría y un gran gozo para todos nosotros, vivir como cristianos. Pero si vivimos en este plano, es muy difícil. Tenemos que vivir en este plano espiritual donde Dios está. ¿Sí? Porque las expectativas de Dios son mucho más altas y mucho mejores que las que estamos viviendo en la tierra. Pero tenemos que buscarlas, tenemos que escudriñar y tenemos que ir a Dios para que Él nos escuche.
Quiero leerles qué significa orar, hermanos. Porque si vamos a hablar de la palabra orar, algunos de ustedes van a decir, bueno, pero sí, voy a orar, pero ¿qué es orar? ¿Qué se entiende por la palabra orar? Sí. Significa dirigirse de manera consciente, voluntaria y reverente a una divinidad, ser superior o fuerza espiritual, usando palabras, pensamientos o sentimientos. Es una práctica común en casi todas las religiones y tradiciones espirituales. Ese es un significado de oración, ¿sí? Dirigirse de manera consciente, voluntaria y reverente a nuestro Señor. ¿Qué nos impide poder acercarnos al Señor y lograr eso que estamos hablando? Bueno, antes de llegar a ese punto, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12. Versículo del 2 al 6. Quiero que veamos una experiencia personal, real, vivida por un personaje como tú y como yo, que se llama Pablo. Bueno, ya Pablo ya no está con nosotros, pero aquí en la palabra está como Pablo. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 2 al 6. Miren lo que pasó con Pablo. Pablo era una persona como ustedes y como yo, que dice, él mismo decía que de los grandes pecadores él era el primero. ¿Por qué decía eso, hermanos? Porque él persiguió a la iglesia a muerte. Y él aceptaba y daba el visto bueno para que asesinaran a los cristianos. Imagínense ustedes, él daba carta para que fueran asesinados todos los cristianos. Hasta que un día el Señor lo usó para que él fuera testimonio vivo del padecimiento de todo cristiano, para pronunciar o anunciar el Evangelio. Y así fue. Pablo padeció lo que nunca de nosotros hemos sufrido, y todo por obediencia y por anunciar el Evangelio. Entonces dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando como de una tercera persona, pero es Pablo el que está diciendo de sí mismo lo que le pasó, lo que vivió, lo que experimentó. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ese es el sostén
de Pablo, el por qué se mantuvo hasta la muerte anunciando el Evangelio después de pasar naufragios, cárcel, golpes hasta la muerte, hambres, vigilias, ayunos, todo lo que te imagines que un cristiano pueda vivir y sufrir por anunciar el Evangelio, todo eso lo pasó Pablo. Y tú has de decir, ¿cómo es posible que uno soporte tanto? Bueno, Pablo vivió esa experiencia de estar un día en el tercer cielo, en el paraíso. Él sabía hacia dónde iba a llegar, hacia dónde iba a ir. ¿Es un limitante nada más de Pablo? No. ¿Solamente Pablo pudo tener esa oportunidad, esa experiencia? No. Pero Pablo buscaba a Dios en todo momento. Pablo, todo lo que recibió, lo recibió del Espíritu Santo. Cuando Dios lo hizo el llamado, no fue y corrió a los apóstoles a decirles, demuéstreme, enséñeme qué pasó, cómo fue lo de Jesús. Porque Pablo no vivió el momento cuando Jesús estuvo ahí en la tierra y anduvo evangelizando y haciendo milagros. Él no lo vio, sino ya él, cuando empezó la persecución, ya a él lo pusieron para poder perseguir a la iglesia. Mas sin embargo, cuando Dios le tocó, ¿verdad?, el Espíritu de Dios le dijo todas las cosas que tenía que saber. Le declaró todos los decretos, todos los secretos y todo el conocimiento que necesitaba Pablo conocer. Hasta los 2 años, por primera vez fue a visitar a los apóstoles. Y cuando los visitó y habló con ellos, dijo, todo esto no era nuevo para mí, ya me había sido revelado. ¿Dónde sucedió todo eso, hermanos? En oración, hermanos. Él tuvo una relación muy estrecha con el Señor porque buscó todo el secreto en oración. ¿Nosotros podemos? Claro. No está limitado a una persona. No es exclusivo de una persona X, oye, es para todos. Pero ¿qué necesitamos? Buscar de todo vuestro corazón. Jeremías 33:3, hermanos. Jeremías 33:3. Está en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es clamar, hermanos? A lo mejor te entiende, ¿no? Clamo a Él, ¿no? ¿Realmente entiendes qué es clamar al Señor? ¿Sí se entiende? Se entiende porque como que es algo comprensible. Pero vamos a leer qué significa clamar. Dice, es pedir vehementemente o a gritos. ¿Qué es vehementemente? Con desesperación, con ese deseo grande de hasta que se manifieste el Señor. Eso es clamar a Dios. Pedir como tú quieras, a gritos, como dice aquí, llorando, desgarrándote por dentro, diciendo, Señor, Señor, háblame, Señor, yo te necesito, háblame, Señor, yo quiero escuchar tu voz.
es desgarrarte en totalidad hacia Él hasta ser escuchado. Entonces cuando dice el Señor, clama a mí, quiere decir, búscalo hasta que me encuentres. Usa todo lo necesario de ti hasta que lo encuentres. ¿Por qué? Porque dice, y yo te responderé. Y cuando nos responde, ¿qué hace? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que no conocemos, hermanos. Su reino, el paraíso, el tercer mundo que conoció Pablo, no lo conocemos. Entonces dice Dios, clama, búscame, háblame. ¿Sí? ¿Cómo es eso? En oración, como le estamos diciendo ahorita, el tema que estamos hablando hoy. ¿Cómo nos va a escuchar? Así. Señor, te necesito. Ven a mí. Háblame, Señor, aunque sea una sola palabra. Muéstrame que tú estás conmigo, Señor, porque tu palabra dice que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y que tú escuchas a tu pueblo, y que tú escuchas a tus hijos, y que antes de que yo abra mi boca, tú ya me escuchaste lo que yo necesito. Y así, hermanos, hasta que el día del Señor se manifieste en nuestra vida y venga todo esto que está diciendo. Recuerde que la palabra de Dios, en Él es sí y en Él amén. Todo se cumple. Si Dios te dice, clama a mí y yo te respondo, Dios nos va a responder. No es una palabra dicha por lectura, no, es una palabra que Dios nos va a responder. Sí, pero primero tenemos que clamar y clamar hasta que nos escuche. ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo. ¿Cuánto esfuerzo? No hay tiempo ni esfuerzo. Cuanto sea necesario, hasta que el Señor nos responda. Y entonces vendrá revelación, enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es orar al Señor, conocer al Señor. No es solo palabras, no es solo el orar como a veces hacemos, que oramos como si estuviéramos platicando, diciendo algo. Termina nuestra forma de decir, de hablar, y damos gracias y nos retiramos. Ese no es orar, hermano. Dios nos está diciendo cómo debemos orar, para que no andemos equivocados creyendo que eso es suficiente de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo más, hermanos. Lucas capítulo 18. Lucas 18, del 1 al 8. A ver, ¿quién encuentra? Yo ya sé que más rápido, son más rápidos ahora. Lucas 18. Es más rápido porque está en el Nuevo Testamento. ¿Listos? Ok, hermanos. Vamos a leer, ¿sí? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Te pregunto, no me contestes. Cuando tú oras, yo no sé qué tiempo, ¿verdad? Oras. Y si Dios no te contesta, ¿has dejado de orar? ¿O has seguido insistiendo sin desmayar? Es una pregunta para análisis, hermanos. ¿Sí?
A lo mejor nosotros somos de los que, pues no me contesta, yo hablo y hablo y hablo y el Señor no, nada. Ni siquiera un airecito pasa por mi oreja para saber que ahí está. Y por eso ya me desesperé. Y ya no sigo orando. Y sí oro, pues, pero nada más temprano me levanto y voy como ya siempre en las prisas. Señor, bendice mi día, bendice mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi negocio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y vámonos. ¿Verdad? Eso no es orar. Eso es pedir. Y orar es tener una relación personal. Vivir con Él. Hablar con Él. Escucharle a Él. Esperar en Él. Todo el tiempo de nuestra vida. Entonces, dice Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicias a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué esta pregunta, hermanos? Porque la gente, cuando no hay perseverantes, se cansa y deja de orar. Y cuando deja de orar, pierde la fe. Porque Dios, el hombre cuando va al Señor y no siente que no le contesta, entra una desesperación y un desánimo. Y ya no quiere orar. Y lo deja. Dice: como quiera, yo soy cristiano. Sigo leyendo la palabra, ya no busco el pecado, me he apartado del mundo, me he consagrado al Señor y ahora vivo sin pecado y en santidad. ¿Está mal eso? No, está bien, hermanos. Pero no es prioridad. La prioridad es estar siempre en la presencia de Dios. Buscar todo el tiempo a Dios. Nunca cansarnos hasta encontrarlo, hasta que nos responda. Así como esta viuda, por tanto molestar al juez, el juez le contestó. Aún a pesar, dice, de no temer a Dios ni a hombre, aún así dice: para que ya le deje de molestar, le voy a hacer justicia. ¿Cuánto no Dios, dice, verdad? ¿Cuánto no Dios hará justicia a sus escogidos? ¿O cuánto no Dios escuchará el clamor de sus hijos? Él dice que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Nada más que nosotros estamos esperando que Dios responda en nuestro tiempo. Cuando nosotros queremos una respuesta inmediata, queremos que Dios esté ahí. El momento que nosotros queremos que nos conteste.
Pero no es así, porque Dios conoce los tiempos. Y Dios conoce el presente, pero también conoce el futuro. Y Él sabe cuándo te va a contestar, en el momento correcto, exacto, cuando tú lo necesites realmente. Porque hay que entender siempre que el hombre siempre puede tender a equivocarse, pero Dios no se equivoca. Y por eso tenemos que esperar en Él. Ok, hermanos. Marcos 11:24. Marcos 11:24. ¿Cómo van? ¿Ya? Qué rápidos son. Listo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? ¿Pides algo? Cree que lo vas a recibir. Claro, sabemos todos que si pedimos, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero lo importante de este versículo es que si pides, cree que vendrá. Cree que el Señor te va a contestar. ¿Cuándo? No siempre, a veces instantáneamente. O a veces hasta en tu pensamiento piensas algo y el Señor ya te está contestando. Y a veces te hace esperar. Entonces nosotros tenemos que confiar en Él y esperar en Él para no equivocarnos. Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, versículo 12 y 13. ¿Listo? Ok, dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así debemos ir dispuestos a encontrar a nuestro Dios, de todo vuestro corazón. No como que tengo que hacerlo porque es parte de mi cristianismo, o lo voy a hacer porque es mi responsabilidad. Tengo que orar al Señor. No. Es parte principal de todos nosotros como cristianos. Y un lugar importantísimo como cristianos de buscar a Dios de todo vuestro corazón. Es mucho más importante que todas las cosas de esta tierra. Es mucho más importante que nuestras necesidades corporales, materiales, familiares. Primero Dios antes que lo demás. ¿Sí? Eso no se nos olvide, que quede clarito para que no se trunque nuestra relación con nuestro Señor. Para que no quede ahí, bueno, no avancé, ya me quedé atorado,
atorada, ya no sé qué hacer, Dios no me escucha y esto ya se está volviendo muy rutinario, pesado y como que empieza a bajar tu nivel de cristianismo. No, entre más buscas a Dios, entre más escuchas a Dios, entre más tienes una relación con Dios, cuando Dios te habla por tu tanta continuidad, por tu perseverancia, Dios te empieza a revelar, como lo acaba de decir. Entonces hay un interés más y más y más y más. Las cosas de Dios nunca terminan. Hay mucho por conocer de Dios, hay mucho por vivir, por experimentar, por conocer. Las cosas de Dios no tienen límite, no terminan. ¿Sí? Entonces siempre Dios tiene cosas nuevas para darnos. El problema es si somos lo suficientemente perseverantes para encontrarlo. ¿Sí? Y no desistimos, no nos desesperamos, no nos desanimamos. Hay que ser perseverantes día y noche, día y noche. Mateo 6:7, hermanos. Mateo 6:7. ¿Listos? Mateo 6:7. Y dice así la palabra: y orando 6 vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No, vamos a leer el 8. No os hagáis pues semejantes a él. La gracia nos permitió poder estar en su presencia y no caer muertos. ¿Sí? Después de la venida, después de que Cristo cumplió con el propósito aquí en la tierra, Dios quitó el velo, hermanos, y ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios con total libertad, por la gracia que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Pues ahora ya podemos acercarnos sin limitaciones, ¿sí? Sin sentirnos que algo pudiéramos fallar y nos pudiéramos, pues, ante la presencia de Dios caer muertos. Bueno, ahí está la libertad que Dios nos quiere dar. Y no solamente repitamos y repitamos y repitamos como si Dios no nos escuchara. No. Tú háblale a Dios como tú sabes hablar, como tú eres. Que Dios ya sabe lo que le vas a pedir. ¿Sí? Y Él te va a escuchar. Bien, ahora vamos a ver algunos impedimentos, hermanos, para una efectiva oración, ¿verdad? Porque es importante. Ya el Señor nos está instruyendo cómo podemos llegar a Él, cómo debemos ser perseverantes, clamar y ser insistentes hasta que el Señor nos responda, ¿ok? Pero también tenemos que saber qué impide que Dios nos conteste, que Dios escuche, ¿verdad? Bueno, vamos al libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. No, a mí este versículo yo lo entiendo desde cuando yo empezaba. Me quedó grabado, hermano. Yo soy muy poco de los que se aprenden los versículos con nombre del libro, el capítulo y el versículo. Pero me quedó muy claro, yo creo que porque me estaba diciendo 9:31, Juan 9:31. Porque me estaba diciendo, pues, la condición en la que me encontraba y cómo el Señor
no ir a escuchar. ¿Sí? Juan 9:31, hermanos. ¿Ya lo notaron? Muy bien, hermanos. Dice así: y sabemos que Dios no oye. ¿A quién no oye, hermanos? A los pecadores, ¿verdad? Ahora, analicémonos, hermanos. ¿Cómo estoy yo delante de la presencia de Dios? ¿Estoy en pecado? ¿Aún no me he arrepentido? ¿Cuándo Dios escucha? Por ejemplo, una persona que todavía no es creyente, que no es hijo de Dios, que aún todavía no ha tomado decisiones de seguir a Cristo, que todavía no ha pasado al rebaño del Señor, y lee esto y dice: hijo, pero el Señor no me oye, entonces ¿cómo voy a hacerle? Bueno, es muy fácil. Sí. Dios escucha al que va de todo corazón y va arrepentido a pedirle perdón por todo su pecado. A ese va a escuchar. Como dice aquí: pero si alguno es temeroso de Dios, porque ya entendió que vive en pecado, que toda su vida la desaprovechó, que todos los talentos que Dios nos dio lo usó para mal, para desobedecer, para contender, para lastimar, para no agradar a Dios. Todo lo que Dios le dio lo usó para ser su enemigo de Dios. Y ahora entró una convicción en él. El Espíritu de Dios está trabajando en el corazón de la persona y está dándole duro con el cincel y el marro a ese corazón lleno de piedra. ¿Sí? Y está convenciéndolo duro y duro. Eres pecador, has hecho mal, eres desobediente, nunca has obedecido a Dios, no has cumplido sus mandamientos. ¿Sí? Porque recordemos que nosotros, aunque estemos en pecado, no nos sentimos pecadores, sentimos que somos buenos. Los pecadores son los que roban a la gente. Esos sí son malos. Nosotros no, somos medios malos. ¿No? Para Dios no hay pecador chico, ni pecador mediano, ni pecador grande. Para Dios todos somos pecadores. Tanto el que roba un peso como el que roba 100 millones de pesos es pecador. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencerte de que tú te des cuenta de tu estado espiritual en que te encuentras. Muerto espiritual, pecador total. ¿Sí? Entonces, está trabajando el Espíritu, ya lo entendiste, ya entraste en convicción de pecado. Te lo dices tú y te encuentras con este versículo y dices: hijo, pero el Señor no me oye a mí, porque soy un pecador. ¿Verdad? Dios no oye al pecador. Por más que te ponga a orar y orar y orar, no lo va a escuchar. Pero como el Espíritu está trabajando en ti, ya te convenció de que tú realmente has entendido que eres un pecador, entonces más te humillas delante del Señor, delante de su presencia, y ahora clamas, y ya tienes temor en tu corazón, y entonces ya el Señor ya te escucha. ¿Sí? Ese es el paso que damos todos. Nadie se brinca esto. No es que yo ya me brinqué del pecado a la oración y ya Dios ya me escuchó. El pecado está ahí medio, pero todavía hay, no lo he resuelto, pero ya Dios me está escuchando. No es cierto. No hay ese ya me brinqué y eso no lo toma en cuenta Dios. Es un impedimento para estar en la presencia de Dios, el andar en pecado. Tenemos que clamar a Dios para perdón de pecados, para arrepentimiento, para declarar de todo lo que hemos sido de malos y ahora esperar que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone.
Y a Él perdonándonos, entonces nos toma para Él. Y entonces ya nos escucha. Ahora sí, podemos orar, abrir nuestro corazón, abrir todo lo que tenemos, nuestras necesidades, y creer en Él, porque Él escuchará todo lo que necesita escuchar de nosotros. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si es conforme a la voluntad. Si estamos hablando de los impedimentos para que nuestra oración sea escuchada, es: si vas a pedir, pide conforme a la voluntad de Dios. Si vas a pedir conforme a tu voluntad, no esperes respuesta y no esperes una contestación que a ti te agrade. Todo el tiempo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios y conforme a darle gloria a Dios. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, hermano. Vamos a pensar que tú tienes un negocito pequeño y te está yendo bien, hermano. Pero viene alguien más y pone a tu lado su negocito y se pone a vender exactamente lo que tú vendes, ¿verdad? Entonces sientes un poco de incomodidad, te sale algo así como una molestia, y dices tú, pues me estorba, ya no vendo lo mismo, ya no voy a vender lo mismo. Y todavía me habla, ya me cae mal, y todavía me empieza a hablar y ya me cae mal a mí. Voy a orar, ¿verdad? Entonces vas al Señor y el Señor, viste, se me puso a un lado. Y yo ya no voy a vender bien, ya no voy a vender igual. Quítala, Señor, que no venda nada, que cierres tu cortina. Porque nada más viene, ha de ser Satanás el que viene a derrumbar lo que tú me has dado, Señor. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? Esa es mi voluntad. Y yo no la quiero tener cerca de mí. Y yo no quiero que Dios la bendiga como Dios me está bendiciendo a mí. Y quiero que me la quiten porque me es molesto, ¿verdad? Pues no es la voluntad de Dios, es mi voluntad. ¿Cuál sería la voluntad de Dios? En este mismo ejemplo, hermanos. Señor, yo sé que tú le das a todos, tú provees, Señor. Y yo te pido que así como a mí me bendices, bendícele también a ella. Así como tú a mí me has dado todo, también dáselo a ella. Y si tú en tu corazón está, ella conozca de ti, úsame a mí para yo hablarle de ti y de tu palabra, Señor. Quizá ella se arrepienta y te busque de todo su corazón y tú la libres y le salves, Señor. ¿Ustedes creen que esa sea la voluntad de Dios? Claro, porque Dios no quiere que ni uno se pierda y Él nos usa a nosotros, a todos nosotros nos usa para que las almas conozcan de Él, de su evangelio, y ellos también un día puedan estar en la presencia de Dios. Muchas de esas peticiones
muchas veces son así. No las hacemos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. ¿Sí? Y no debemos ser así. Nosotros debemos estar confiados de que si la voluntad de Dios es darme, gracias al Señor. Y si no, a mí gracias, porque Él sabe por qué me da y por qué no me da. ¿Sí? Que no llenemos de oraciones que no corresponden a la voluntad de Dios, ¿no? Porque por eso muchas veces Dios no nos contesta, no nos responde. Pues si queremos que responda lo que nosotros queremos, no lo que Dios dice. Aunque de palabra decimos, conforme a tu voluntad, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Sí, pero ¿realmente lo sientes? ¿Realmente lo vives? ¿Realmente quieres eso? ¿O quieres que sea tu voluntad? ¿Eh? Muchos ejemplos de eso se puede dar. De todo tipo de ejemplos podemos dar. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero ¿qué es lo que es la voluntad de Dios? Cristo, ¿qué quería? Que le quitara ese momento, ¿verdad?, que estaba pasando. ¿Sí? Él clamaba al Señor. ¿Y qué dijo? Pero no se haga como yo, sino como tú. Y así fue. Se hizo como a Dios, no como a Cristo. Eso fue una oración sincera, de verdad y de todo corazón. ¿Sí? Entonces, ven, cuando uno pide de todo corazón, esperando la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es contra mí, Dios sabe por qué lo está haciendo. ¿Sí? Porque el fin de todo lo que esté pasando va a ser bien para nosotros. Pero necesitamos estar siempre en las manos de Dios, esperando en Dios, y verdaderamente esperar que sea su voluntad y no la nuestra, hermanos. Otro impedimento. Santiago capítulo 4 versículo 3. Santiago 4 versículo 3. Santiago capítulo 4 versículo 3. ¿Ya lo notaron? Muy bien, hermanos. Dice así la palabra del Señor: pedís y no recibís. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra pides y no recibes? Bueno, dice porque pides mal, ¿verdad? ¿Y por qué pido mal, Señor? Pues porque pides para gastar en nuestros deleites, nada más. Tú quieres bendición de Dios para tus propios deleites, para satisfacer tus propias necesidades, para cumplir tus propósitos, pero no los propósitos del Señor. ¿Ven? Por eso no recibimos, porque pedimos mal. ¿Sí? Porque no sabemos pedir. Por eso siempre nuestras oraciones encomendémoslas a la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Que sea Él el que nos ayude a orar como conviene. ¿Sí? ¿Y qué dice? Con gemidos indecibles. Así debe ser nuestra oración.
¿Sí? No debemos pedir mal, sino bien y conforme a la voluntad de nuestro Señor. Hace como 3 días estaba yo en un lavado de autos y escuchaba yo una historia, hermano, de unas amigas que entre comillas se querían mucho, hermano. Ustedes saben que en el mundo pues todo es maldad, y una verdadera amistad y una verdadera amiga o amigo en el mundo no hay. Siempre va a haber quien te envidia, quien codicia lo tuyo, quien quiere verte en lo peor y que a ella o a él le vaya bien antes que a ti. Y esta amiga le dio de tomar un mercurio, hermanos, a su otra amiga. Amigas de 16 años, hermanos. Imagínense ustedes. Y se empezó a poner mal la jovencita que tomó la bebida. Y empezaron a pasar los días y más mal, y no comía, y no encontraban doctor, y la llevaron a donde, como siempre en la desesperación, hermanos, a todos lados. A donde te recomiendan vas. ¿Sí? La llevaron a grupos, a oración, lo llevaban a todo tipo de cosas que veían que pudieran ayudar, y no le hallaban y no sanaban hasta que murió. Y dice que llegando ya en el sepelio, llegó esa amiguita a declarar la maldad que le había dicho, lo que le había dado de tomar. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacía, hermano? Yo tenía envidia a esa amiguita porque tenía al novio que a ella le gustaba. Y como le tenía envidia, le quiso dañar, pero nunca pensó que la llevaría hasta la muerte. Y yo creo que su necesidad hasta pedía, porque en el mundo podemos pedirle a Dios, ¿verdad? Y yo creo que hasta le pedía a Dios de que esa su amiga muriera. Y se cumplió. No decía ahí que le había pedido a Dios, sino que le había tomado había dado ese, pero en su torcida mente yo pienso que pedía a Dios que esa su amiga hasta muriera. Y entonces se refleja esto que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. No es el caso de que haya pedido, pero muchas veces así pedimos cosas que no corresponden a las cosas de Dios. Muchas veces queremos dañar a otros, o a veces pedimos por nuestros seres queridos: Señor, toca su corazón, atráelo a ti.
Y a veces se nos sale y decimos, dale vara, Señor. Dale vara, y aunque arrastras, que llegue a ti, Señor. ¿Será realmente esa la voluntad de Dios? ¿O será que estoy pidiendo bien? Tenemos que ser muy espirituales en lo que estamos pidiendo. Sí. No pidamos mal, porque pues no vamos a recibir. Y si estamos pensando mal, algo está en nosotros mal, y ya hay pecado, y ese pecado es impedimento para nosotros que seamos escuchados. Muy bien, hermanos. Vamos a ver beneficios de la oración. Primer punto. Un beneficio que recibimos cuando somos hombres o mujeres de oración es ser victoriosos en la batalla espiritual. Un hombre o mujer que vive fervientemente en oración, cuando vienen los ataques del mal, cuando vienen los enemigos contra de uno, nadie nos tumba, nadie nos puede hacer caer. Simplemente llevamos nuestra necesidad y petición a Dios. Señor, mira, ¿viste cómo vino contra mí? ¿Ves cuáles son sus intenciones contra mí, Señor? Yo te ruego por él o por ella. En tus manos lo pongo, Padre mío. Sé tú obrando. Sé tú, Señor. Yo estaré en paz. Te pongo esta carga, ¿sí? Y sé tú obrando en esta. Pero tú te estás ferviente espiritualmente, ferviente en oración, para que nada te toque. Y aún el mal venga contra ti, todos estén contra ti, nada te va a mover, porque estamos cimentados en Cristo, porque estamos firmes, ¿sí? Estamos firmes en Él, porque estamos en una relación y una comunión en oración todos los días con Él. Él no nos falla. Entonces, cuando estamos en oración, todas las promesas que Él nos da se cumplen, ¿sí? Entonces viene alguien contra mí, no voy a temer, no temeré, no voy a temer, porque Dios está conmigo. Y Él me protege, y Él me cuida, y Él pelea mis batallas. Así es que no hay nada que pueda derrumbarme. ¿Por qué? Porque estás en una ferviente relación con el Señor en oración. Esos son unos de los beneficios de siempre estar en oración con nuestro Señor. Ahora vamos a Santiago capítulo 5, versículo 15. Santiago 5, 15. ¿Ya le encontraron? Muy bien. Otro de los beneficios, hermanos, de la oración. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Cuando uno tiene una relación y una estrechez de oración con Dios, y ora uno por la enfermedad, por la necesidad del enfermo, Dios escucha y actúa, y viene sanidad sobre el cuerpo de la persona que tú estás orando. Es la fe que Dios te da por medio de la oración ferviente que tú tienes con Dios. Te alimenta tu fe, te fortalece tu fe. Entonces, cuando tú oras, sientes que Dios está ahí respaldando tu oración. Sí, estás sabiendo con la confianza y la seguridad de que Dios está contigo, y que el poder de Dios, la sanidad de Dios se va a manifestar en ese momento.
¿Qué es lo que te da esa confianza, esa seguridad? La oración, la comunión con Cristo, la unidad con Cristo. ¿Ven cuánta necesidad y cuánta prioridad necesitamos de la oración para que Dios siempre se manifieste en todo lo que nosotros le pidamos? Entonces no pasemos como ligero lo que hoy el Señor nos está hablando. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, hermanos. Dice, es pues la fe, la certeza, ¿sí? La fe es la certeza, la seguridad, la confianza, hermanos, de lo que se espera. ¿Sí? Regresando al tema de la oración para la sanidad. Cuando tú tienes una comunión, una seguridad, una confianza con Dios y una relación muy estrecha, cuando tú vas y oras por la persona, estás segura, estás seguro de que el Señor va a obrar en esa petición tuya. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo con Cristo. No solamente una relación, sino algo íntimo por el cual Dios va a respaldar toda acción tuya, toda oración de cualquier tipo y necesidad. Y la convicción de lo que no se ve. Tú estás seguro que Dios va a obrar en esta necesidad. ¿Sí? Seguro y confiado. Tanto así como cuando tú, un ejemplo físico, tu mamá te lleva al kinder a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y ella sabe que a las 12 del día ya vas a salir. Entonces el niño o la niña entran a la escuela confiados, mi mamá me iba a dejar y a las 12 me va a venir a traer. No piensa que no, ni siquiera se imagina otra cosa, no titubea, no desconfía. Él está o ella está plenamente confiado que a las 12 va a venir mi mamá por mí, ¿verdad? No duda, no piensa nada que se le vaya a atravesar algo, un problema, una necesidad, un conflicto. No, está segurísimo o segurísima la niña de que su mamá va a pasar a las 12 del día por ella. Así es esto, hermanos. Esa es la fe. Esa es la fe. Yo estoy seguro que Dios me escucha y Dios va a obrar en esta necesidad. Y si estoy pidiendo por algo, Dios lo va a hacer. No porque yo le digo, no, es mi fe y yo creo en Él. ¿Por qué? ¿Qué me dio esa fe? La relación con Él, la comunión con Él. ¿Sí? Por eso Pablo cuando vivió todo eso, pues tenía la libertad de hacer lo que pudieras hacer, hasta de hacer los milagros más grandes. ¿Por qué? Porque tenía una relación estrecha con el Señor, una vida muy unida, muy en comunión con nuestro Señor. Salmos capítulo 66. Salmo 66, capítulo 66, versículo 18 al 20.
¿Cuál es uno de los beneficios más de la oración, hermanos? Tener el corazón limpio, fuera de culpa, hermanos. Cuando tú no le das cavidad al mal, al diablo, cuando tú no le das cavidad al mundo para que entre a tu vida, es porque tú llevas una estrecha relación con el Señor. ¿Sí? Y no le das tiempo a nada, ni al mundo, ni al diablo, ni a nada que pueda entrar en tu vida espiritual. Dice la palabra así, ¿ya le encontraron? Salmo 66, versículo 18 al 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de mí, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Sí? Entonces, es la confianza de que nosotros andamos con un corazón limpio. Sabemos que Dios no nos va a desechar, que no estamos viviendo en pecado, que estamos limpios. Por eso necesitamos todos los días ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, si en algo yo te fallé, si transgredí tus mandamientos, si fui desobediente, si por alguna razón no me di cuenta, pequé contra ti, Señor, perdóname, muéstrame lo que yo hice mal y te lo declararé, Señor, y haré compromiso de no volver a caer. Sí, porque pudiéramos caer y no darnos cuenta, pudiéramos ofender, transgredir, dañar, lastimar, sin darnos cuenta. Entonces, es necesario ir al Señor y decirle, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estemos libres, hermanos, para que nuestro corazón esté limpio y no guardar nada, ni contra nadie, ni nosotros deber nada a nadie. ¿Sí? Si en algo sabemos que tenemos, que lastimamos, ofendimos, dañamos, tenemos que pedir perdón, tanto a Dios como a los que hemos lastimado o ofendido. Y de la misma manera, perdonar. Si alguien viene, me hace daño, me lastima, perdónalo. Si lo merece o no lo merece, tú perdónalo. Porque tú necesitas tu corazón limpio, sin estar preocupado ni tener en tu mente cosas que estás guardando como resentimiento, dolor, que quieres desquitarte, te lo va a pagar y eso se va convirtiendo en amargura. No, mejor perdona y sé limpio. ¿Para qué? Para que tú estés bien delante de Dios y para que puedas tener esa respuesta de oración cada vez que tú vayas a Él. ¿Sí? Libérate. Nosotros los cristianos somos libres, verdaderamente libres. Nada nos debe frenar, ni nada nos debe permanecer encadenados. Libres. Así como dice la alabanza, libre para amarte, libre para adorarte. ¿Sí? Nada nos debe estorbar, ¿sí? Porque nuestra oración depende mucho de eso, que nosotros estemos totalmente libres, hermanos. Santiago, vamos a Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Ya vamos a terminar, hermanos. Santiago 1, versículos 6 y 7, hermanos.
Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así la palabra. Esto que estamos leyendo son consideraciones que debemos tomar, hermanos. ¿Sí? El Salmo 66, que ya leímos, son consideraciones importantes a tomar. Igual Santiago 1, 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Es algo que debemos considerar siempre, hermanos. ¿Sí? Tenemos que pidamos con fe. Ya leímos que es fe. ¿Sí? No dudando. A lo mejor sí, a lo mejor no me responda, a lo mejor sí me conteste, a lo mejor sí bendiga, a lo mejor no. No. Tú pide y cree. Ya. Suéltalo. Deja que Dios obre. Porque no eres tú, es Dios. Solo que Dios te está usando a ti para que tú pidas, para que tú ores. Pero no dudes. No dudes. ¿Sí? Ok, hermanos. Otro punto a considerar, ya lo comentamos, es tener siempre un motivo puro para la gloria de Dios. No responde Dios a oraciones egoístas. Sí, todo lo que pidamos sea para que Dios se glorifique. ¿Sí? Señor, yo te pido por la necesidad de esta persona, por la salud de esta persona. Sí, pero no para que sea la gloria para mí, ni para la que sale, sino para darte gloria a ti, Señor. Sí. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos siempre debe ser para la gloria de nuestro Señor. Nunca te olvides eso. Por eso el Señor a Pablo le dio ese aguijón, porque Dios le dio mucho a Pablo y le mostró muchas cosas. Y Pablo, como hombre, como tú y como yo, tarde o temprano podría caer en tentación de sentirse algo, de sentirse importante, de sentirse, oye, pues también yo hago milagros con mi oración. Y he soportado tantas cosas y tiene poder mi voz. Entonces cada vez que venía el dolor, el aguijón se acordaba, no, eso es para la gloria del Señor, todo para Él. Todo lo que tú hagas bien es para la gloria del Señor. Todo lo que tú pidas, siempre pídelo para la gloria de nuestro Dios. Otro punto, obediencia. Practica sus ordenanzas y sus mandamientos. O sea, no olvidemos que no podemos ser hombres de oración si nosotros no vivimos el verdadero cristianismo. Si estamos viviendo como mundanos y queremos vivir una vida de oración, pues no vamos a poder. No se va a poder. El pecado no tiene comunión con ningún cristiano y no tiene relación con Dios. El pecado es lo que separa
al hombre de Dios. Entonces, si tú quieres ser una mujer o hombre de oración, quita el pecado de tu vida, lejos de ti. Considera eso, es una consideración que siempre debes tener presente. ¿Sí? No eres cristiano aquí y mundano allá. No, pues es que allá, como todos somos cristianos, pues yo me comporto como cristiano. Pero como cerca de mi casa todos son mundanos, pues ahora yo también soy mundano, ¿verdad? El cristiano es cristiano donde sea. En las reuniones y no en las reuniones. Y si donde me reúno, todos hablan mal y todos dicen palabrerías, groserías, yo me abstengo, no lo comparto, no lo digo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mi vida espiritual y mi comunión con Dios, que es la oración. Y me tengo que cuidar como verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Y por último, hermanos, no dejemos de ser persistentes y perseverantes. ¿Cuándo vamos a dejar de orar? Nunca. Es más, hasta el día que nos vamos a morir, ahí tenemos que orar. Señor, en tus manos estoy, Señor. Si tú me quieres llevar, gloria a ti, Padre. Permíteme ponerme a cuentas contigo. Si en algo te fallé en el último minuto, perdóname, Señor. Yo me quiero ir contigo. ¿Sí? Hasta el último minuto necesitamos estar en oración con nuestro Señor. Y antes de eso, todo el tiempo, perseverantes, hermanos. Entre más practiquemos y entre más tengamos la disciplina, más vamos a poder lograrlo. Así como nos disciplinamos para nuestros trabajos, para nuestros deportes, para nuestras especialidades, exactamente así nos vamos a disciplinar y nos vamos a esforzar con las cosas de nuestro Señor. De la misma manera y aún más, pongamos lo mejor de nosotros para que salga todo correcto y verdaderamente vivamos como a Dios le agrada y nosotros vivamos una experiencia personal muy grata, maravillosa, que tanto necesitamos cada día en nuestra vida. Bien, hermanos, vamos a gracias.